revelado, 7 escalofriantes secretos embrujados de centros comerciales malditos y SINIESTROS. La oscuridad envolvía el antiguo centro comercial como un manto de secretos ocultos, un lugar donde el eco de risas olvidadas resonaba, pero solo para burlarse de los incautos. Valeria, con su hijo Enzo de la mano, se adentró en la penumbra pesadamente. Este era un lugar que muchos evitaban, pero ella, buscando alivio para escapar de la cruda realidad, decidió arriesgarse. Las paredes, cubiertas de grafitis y humedad, parecían observarlos, susurrando advertencias que se perdían entre el murmullo del grupo. Un grupo de amigos los acompañaba, llenando el aire con risas nerviosas. Valeria sentía un escalofrío recorrer su espalda. La advertencia de un viejo del barrio le resonaba en la mente: no vayan al centro comercial, ahí las sombras se tragan a la gente. Sus ojos se movían de un lado a otro, buscando señales de peligro, mientras Enzo corría, emocionado por explorar, ajeno al terror que comenzaba a apoderarse de la joven madre. Al llegar a la plaza central, Valeria encontró un antiguo mapa. Desgastado pero legible, delineaba 7 secretos oscuros del centro comercial. Cuentan que aquí pasaron cosas horribles, murmuró uno de sus amigos, mientras el grupo se agrandaba frente a la imagen descolorida. Un escalofrío pasó por su cuerpo, sin embargo, la curiosidad la empujó a explorar más. Enzo reía alegremente, saltando entre las sombras. Valeria sonrió, pero sus entrañas se encogían. Las risas comenzaron a apagarse cuando comenzaron a contar historias de desapariciones, misteriosos eventos que habían dejado cicatrices en el corazón del barrio. La última fue Teresa, hace 2 años, dijo una voz temblorosa entre risas forzadas. El recordatorio la golpeó. El centro comercial estaba repleto de ecos y murmullos, y Valeria sentía que el aire se espesaba, como si las sombras intentaran atraparlos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A medida que avanzaban entre tiendas vacías, la tensión aumentaba. Las sombras parecían alargarse, y el murmullo de sus propios corazones resonaba en sus oídos. Valeria mantuvo a Enzo cerca, su alma gritando que debían irse. Una risa entrecortada, casi burlona, hizo eco en el pasillo. Todos se miraron, los rostros pálidos y sudorosos. El ambiente había cambiado, la alegría se había deslizado por las rendijas de la desesperación, los murmullos comenzaron a distorsionarse, convirtiéndose en una melodía de advertencias. ¿Escucharon eso?, susurró uno de los amigos, y Valeria sintió que el suelo vibraba bajo sus pies. Desde una esquina oscura, una figura se movía, un hombre de mirada penetrante que parecía conocerlos. El terror se apoderó de Valeria, que ahora con el corazón en la garganta, intentaba calmar a Enzo, quien todavía jugaba, ajeno al terror que les acechaba. Tenemos que salir de aquí, pensó, su mente comenzando a hacer cálculos mortales. Cuando la figura se acercó, un silencio sepulcral se hizo presente. Valeria logró visualizar la cara del hombre, en la que había algo escalofriante, un reconocimiento que la heló. «Eres tú», murmuró para sí misma. La realidad del pasado oscuro del centro comercial comenzaba a desvelarse frente a ella. ¿Lograría escapar y proteger a su hijo del horror que parecía cerrarles el paso? La figura se acercaba, sus pasos resonaban inquietantes en el suelo polvoriento y agrietado. Valeria sintió que la garganta se le cerraba, y una sombra de reconocimiento la envolvió como un sudario. La persona ante ella no era un desconocido, sino un hombre cuya imagen había permanecido grabada en su memoria desde la infancia, un espectro del pasado que había atormentado sus sueños. «¿Qué haces aquí?», susurró Valeria, sin poder contener el temblor en su voz. El hombre, con expresión imperturbable, mantuvo su mirada fija en ella. «He venido por ti». «Y por él», pronunció, señalando a Enzo, que seguía jugando despreocupado.
La risa del niño resonó entre las paredes desmoronadas y resonó como un eco de desprecio. El grupo tembló, sus risas nerviosas se convirtieron en murmullos apagados. Una sensación de pánico erizó la piel de Valeria. «Regresen», gritó, en un intento de proteger a su hijo y a sí misma del terror que, como oscura niebla, comenzaba a rodearlos. Pero ya era demasiado tarde. Las luces parpadeaban, y un frío glacial se propagó por el ambiente, como si el mismo edificio respirara. «Ellos vienen», murmuró una de sus amigas, los ojos abiertos de par en par, mientras apuntaba hacia un oscuro pasillo. Valeria se giró y vio un grupo de figuras al final, emergiendo de las sombras. Eran animales de pesadillas, siluetas deformadas que se movían de forma antinatural, como si la gravedad no tuviera poder sobre ellos. La gente comenzó a retroceder, empujando a Valeria y a su hijo hacia la salida, pero el terror se extendía dentro del centro comercial como una telaraña, atrapando sus cuerpos en un ciclo de desesperación. «No», gritó Valeria, arrastrando a Enzo, tratando de hacerle entender que la diversión había terminado. Tenía que escapar, pero cada paso estaba plagado de dudas y sombras al acecho. Los ecos de sus risas se multiplicaban, burlándose de su creciente miedo. Era como si las paredes mismas del centro comercial supieran que no había salida. La figura del hombre se convirtió en un punto central de su atención, permanecía inmóvil, rodeado de una aura oscura. «Te lo advertí, Valeria. Este lugar está hecho de recuerdos, y de los que no pueden irse», dijo, su voz resonando como un eco distante. Las caras de sus amigos se volvieron pálidas, asustadas, mientras comenzaban a comprender la verdad del lugar donde se encontraban. El grupo, ahora dividido entre el deseo de huir y la curiosidad entre los secretos revelados, dudó un instante fatal. Valeria sintió que el tiempo se detenía, un reloj de arena quebrado. Si no actuaba rápido, ella y su hijo podrían quedar atrapados en aquel mundo olvidado, como aquellos que los vendían sus almas a cambio de un momento de felicidad. Una risa terrorífica estalló detrás de ellos. Giraron en sus pasos. Un rostro distorsionado se asomaba entre las sombras, sus ojos llenos de una locura indescriptible. «Son para nosotros», susurró, acercándose, estirando sus brazos como si pudiera tocar sus almas. «Corre», gritó Valeria, azotando a Enzo para que la siguiera, mientras el horror del centro comercial consumía a su grupo. Cada fibra de su ser clamaba por escapar, pero las sombras se cerraban como un abrazo mortal. «¿Dónde está la salida?», pensó desesperadamente. Fue entonces que vio una puerta entreabierta al fondo, una rendija de luz que parecía ofrecer un respiro. «Por aquí», gritó mientras se lanzaba hacia la luz, arrastrando a Enzo de la mano. Pero más allá de la puerta se intuía algo monstruoso, como si todo el horror que habían dejado atrás se hubiera concentrado allí. ¿Sería una salida o solo otra trampa de la oscuridad? El resplandor que emanaba de la puerta parecía prometer la salvación, pero en el fondo de su corazón, Valeria sabía que el verdadero terror apenas comenzaba. Su mente giraba en espiral mientras se acercaban, y un pensamiento atormentador la golpeó como un puñetazo, que se había llevado a aquel oscuro lugar de ella que todavía no había revelado. ¿Sería capaz de enfrentarse a los secretos que aguardaban más allá de esa puerta? La luz se tornó más intensa a medida que Valeria se acercaba a la puerta, una luz que pulsaba como un corazón latiendo entre las sombras opresivas. El aire estaba cargado de una electricidad inquietante, un susurro constante que parecía llamarla. «No mires atrás», se decía a sí misma, aferrándose a la mano de Enzo con fuerza, temiendo que si soltaba su mano, el niño sería devorado por la oscuridad. En un último impulso desesperado, empujó la puerta abierta. Al cruzar el umbral, el mundo a su alrededor cambió de inmediato. Se encontró en un pasillo más estrecho, paredes de cemento mojado que parecían respirar a su alrededor, olfateando su miedo. La luz, aunque prometedora, se convirtió en una especie de ilusoria trampa. Enzo se encogió a su lado, su risa había desaparecido, reemplazada por el silencio abrumador. «¿Estamos a salvo aquí?», preguntó el niño, y Valeria notó el temblor en su voz. No podía responder, no cuando la angustia recubría todo su ser como una sombra. A medida que avanzaban, pudieron escuchar susurros a su alrededor. En el eco de las paredes,
Parecía que las voces llamaban a Valeria, diciéndole que volviera, que su lugar no estaba aquí. No sigas, murmuró una voz desgarrada. Era la voz de alguien que conocía. Se detuvo de golpe, el corazón latía con furia. No conozco a nadie aquí, pensó, pero la incomodidad crecía. Mamá. Enzo tiró de su brazo, señalando un dibujo en la pared. Era un garabato infantil, pero lo que lo convertía en algo aterrador era que las formas parecían moverse, girar, parecían mirarlas. Algo frío y oscuro acechaba detrás de ellos. Sin darse cuenta, Valeria dio un paso atrás, sintiendo la presión de la oscuridad cerrar el espacio. Corre. Valeria pudo escuchar otra voz, esta vez más nítida, clarísima, como si la realidad misma se estuviera fracturando. Era su propia voz, un eco de advertencia que ya había ignorado antes. Pero no solo corre antes, pensó, corrige. Tenía que descubrir la verdad, tenía que enfrentar sus propios demonios. El pasillo se extendía interminablemente, y en él pudieron notar figuras que surgían de las paredes. Sus rostros borrosos mostraban rostros que alguna vez fueron familiares. Figuras que habían sido parte de su vida, ahora atrapadas en una pesadilla que Valeria no comprendía del todo. Valeria susurró uno de ellos, un eco del pasado que hizo que su rostro se empapara en sudor frío. Se trataba de su hermano, quien desapareció hace años. No. Valeria cerró los ojos, intentando ignorar la verdad, despejando su mente. Debo proteger a Enzo. Y con eso, mientras la oscuridad se arremolinaba a su alrededor, comenzó a correr sin rumbo, sin fijarse si seguían o no las voces. Pero para su horror, el pasillo se cerraba, como un túnel en espiral del que no podía escapar. Mamá. La voz de Enzo retumbó en su mente, sacándola de su confusión. ¿Acaso había perdido al niño en medio de su propio miedo? Se detuvo en seco, girando alrededor, buscando en la oscuridad. De repente, un ruido ensordecedor hizo eco a su lado. Era un chirrido que despedazaba el silencio, y detrás de ella, las sombras comenzaron a formarse, tomando la forma de aquellos que había perdido. No tenía más tiempo. Cualquier intento de razonar sería su ruina. Enzo, ven aquí, gritó mientras el terror llenaba su pecho. Corrió hacia una esquina, donde la luz luchaba por abrirse paso, y allí, al final del camino, otra puerta se vislumbraba, pero al asomarse, se encontró con un rostro familiar, un rostro que conocía muy bien. Era el hombre que había visto antes, de regreso en el centro comercial, ahora sonriendo, pero todavía rodeado de esa aura oscura. Ya no hay vuelta atrás, Valeria. Ahora es cuando de comprobar si realmente quieres recuperar lo que perdiste. La risa malevolente resonó en el pasillo, y el frío se intensificó. Valeria sintió que cada fibra de su ser se encogía. Esa puerta podía ser salida, o quizás, el comienzo de su horror más profundo. Y cuando miró hacia aterrorizado Enzo, comprendió que la elección que tenía que hacer no era sobre escapar, sino sobre lo que estaba dispuesta a sacrificar para salvarlo. La pregunta era, ¿sería capaz de enfrentarse a la verdad que tanto temía? ¿Y qué más de su doloroso pasado aguardaba en la oscuridad? Valeria tragó saliva. La oscuridad a su alrededor se arremolinaba como un sudario, y el corazón de Enzo seguía latiendo en un ritmo frenético, como si quisiera escapar de su pecho. Miró la puerta una vez más, la sonrisa del hombre se le grababa en la mente, burbujeante de promesas y de engaños. ¿Qué es lo que quieres de nosotros?, gritó Valeria, su voz resonando en el pasillo, desafiando paso a la desesperación, pero el eco se tragó su pregunta, dejando solo un silencio inquietante. El hombre dio un paso adelante, su figura se tornó más nítida, dejando escapar una risa que hacía temblar los muros. Todo lo que has dejado atrás, Valeria. Todo lo que has olvidado, lo que has intentado borrar. Se estiró hacia ella, sus dedos como raíces enredadas de un árbol oscuro. Regresa y recupera tu pasado. Solo tienes que aceptar. Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y una sensación helada le recorrió la columna. Las figuras de la pared se movieron, sus rostros se deformaron y al mismo tiempo parecían burlarse de su angustia. Su hermano, el niño al que había perdido, le sonreía con una dulzura oscura, como si supiera algo que ella no podía entender. Enzo, gritó,
pero sus palabras parecían susurradas por el viento maldito que azotaba el pasillo. ¿Qué es lo que en realidad desea salvar, Valeria? Increpó la voz del hombre, y las sombras a su alrededor se arremolinaron, formando un tejido de recuerdos. No puedo volver. No puedo perder a Enzo. Las lágrimas corrieron por su rostro, deslizando sus miedos a la superficie. Enzo se acurrucó más cerca, apretando su mano, el calor de su pequeño cuerpo contrastando con el frío creciente del espacio. Ella sintió su latido contra su propio corazón, un recordatorio de lo que aún poseía. Solo tienes que abrir la puerta y enfrentarte a la verdad. Después, el pasado se desvanecerá y serás libre, murmuró el hombre. Valeria miró hacia la puerta de nuevo, la luz más brillante que antes, como un llamado tentador. Su mente luchaba entre la certeza del presente y la promesa de liberación. El pánico crecía, como un monstruo alimentándose de sus dudas. ¿Y si el pasado no solo contenía dolor, sino algo más? Enzo, ¿quieres que lo hagamos?, susurró, su voz apenas un hilo en el aire. El niño la miró, con ojos enormes, como si comprendiera tanto más de lo que debería. Si estás conmigo, mamá, estoy listo. Dijo Enzo, y su voz parecía una melodía. Era un canto esperanzador en medio de la traición de la oscuridad. Sin embargo, las sombras comenzaron a moverse más rápido, y el eco del susurro se convirtió en un grito desgarrador. Valeria, no lo hagas. Puedes dejarlo atrás. Sin pensarlo, tomó la mano de Enzo con más fuerza, y a un tiempo se dirigió hacia el hombre con determinación. Pero él solo sonrió, y de repente, el ambiente cambió, la luz de la puerta se oscureció, como si una nube negra se hubiera deslizado sobre el lugar. Y en ese instante, Valeria sintió un tirón en su pecho. Las paredes comenzaron a cerrarse sobre ellos, susurra de voces familiares resonaron con un eco de risas y llantos. Valeria supo que el momento de elegir había llegado. Iban a retroceder, o avanzar hacia el abismo de sus propios miedos. Tomando una bocanada de aire, se volvió a mirar la puerta, su final y su principio. Vamos, Enzo, gritó, pero algo la detuvo. Una imagen paralizante brotó en su mente, el rostro de su hermano desaparecido. No puedo dejarlo hacerse más fuerte, pensó, mientras con cada segundo se preguntaba si dentro de aquella sala encerraba la salvación o su condena. Las sombras emergieron, alzándose sobre ellos, buscando devorar su esencia. La puerta se cerraba rápidamente. Mamá, corre. Enzo tiró de su brazo, pero los ecos atrapados entre las paredes eran cada vez más fuertes, más demandantes. Ya no había más tiempo, y cuando la oscuridad estaba a punto de caer sobre ellos, un grito desgarrador iluminó el caos. Funcionó como un hilo que envolvió a Valeria. Antes de que pudiera procesarlo, se encontró en un lugar diferente. Donde las voces eran más claras, más intensas, un grito casi lloroso que decía, Valeria, ayúdame. ¿Pero quién estaba pidiendo ayuda? El eco resonó en su mente y el terror se convirtió en una cadena que la arrastraba a su destino oscuro. En ese momento supo que el verdadero horror apenas comenzaba. Las sombras se disiparon lentamente, revelando un paisaje devastado. Valeria y Enzo se encontraron en un lugar que parecía una copia distorsionada de su propia realidad. Las paredes estaban cubiertas de un moho espeso y oscuro, mientras que el suelo crujía bajo sus pies como si el lugar mismo estuviera vivo, gimiendo por su presencia. Mamá, ¿dónde estamos?, preguntó Enzo, su voz temblando. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía la respuesta, y eso la paralizaba. Las voces se hacían más fuertes a medida que avanzaban, arrastrando consigo sus propios miedos, su propio dolor. Valeria. Ayúdame, resonaba en la distancia, imperativa y llena de desespero. Cada palabra parecía desgarrar el aire, y Valeria se dio cuenta de que no era solo un eco. Era un llamado, un grito que provenía de su pasado. ¿Es mi hermano? Es posible, pensó mientras una mezcla de esperanza y terror se formaba en su corazón. No. No podemos quedarnos aquí, insistió, tirando con más fuerza de la mano de Enzo. Pero su hijo permanecía inmóvil, como hipnotizado por el sonido que reverberaba en sus oídos. También lo siento, mamá. Él está aquí. Debemos ayudarlo.
Enzo gritó, sus ojos brillando con una intensidad que Valeria no podía ignorar. Era un niño valiente, un niño que deseaba entender, pero ella sabía que ese deseo podía llevarlos a algo mucho más oscuro de lo que imaginaran, donde antes había un pasillo, ahora había una habitación vasta y sombría, llena de objetos olvidados y trozos de recuerdos que Valeria había intentado dejar atrás. Allí, un espejo roto reflejaba fragmentos de sus recuerdos distorsionados, su hermano riendo, la luz dorada de la infancia, y la sombra de aquel día en que todo cambió. Valeria, ayúdame. La llamada volvió a sonar con más fuerza, y esta vez, las paredes parecieron temblar como si estuvieran respondiendo a su desespero. Mamá, ¿por qué no avanzamos? Enzo tiró de su mano con fuerza, su pequeño cuerpo desesperado por encontrar a quien había perdido. Valeria, atrapada entre el deber de protegerlo y el deseo de correr hacia su propia salvación, luchó con una tormenta interna. Si le encuentro, ¿acaso eso hará que todo vuelva a ser como era? ¿Acaso el pasado puede cambiarse? Pensó, su mente al borde del colapso. Sin embargo, una figura apareció de entre la bruma. Su rostro era un reflejo distorsionado de su hermano, pero sus ojos eran profundos, como si en ellos residiera la oscuridad de 1000 secretos. Valeria, ven, ayúdame, dijo, pero su voz no era la que ella había conocido. Era un eco, una sombra del amor que había perdido. ¿Eres tú? Valeria dio un paso adelante, pero algo en su interior le advirtió que debía tener cuidado. Soy quien fuiste, lo que llevas dentro. No temas, solo regrésame a casa. La figura se acercó, pero a medida que lo hacía, las sombras comenzaron a retorcerse, amenazando con devorarlo todo. Valeria, no te acerques, gritó Enzo con pánico, pero su madre, consumida por la atracción del pasado, no pudo resistirse. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, implacables, atrapando su esencia y revelando lo que siempre había temido: eres parte de esto. Siempre lo has sido. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Valeria sintió un frío glacial apoderarse de ella. El miedo atrapado en sus entrañas la empujó hacia adelante, pero también la ató a la realidad que había intentado olvidar. ¿Qué debía hacer? Debería arriesgar su vida y la de Enzo por desentrañar los secretos de su pasado, y justo cuando creyó que podría dar un paso más hacia su hermano, la sombra se abalanzó, y el eco del grito volvió a resonar: Valeria, ayúdame. La oscuridad las envolvió y, en un instante, todo se detuvo. La voz se sumió en un silencio sepulcral, dejando a Valeria y a Enzo en una penumbra inquietante. Sin saber qué ocurriría a continuación, Valeria apretó la mano de su hijo, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. Pero una última pregunta surgió en su mente, resonando en la quietud: ¿era su misión salvar a su hermano, o liberar a Enzo de un destino peor que la muerte? Las sombras aguardaban, y ellas sabían que el verdadero horror siempre estaba al acecho. La oscuridad no fue solo silencio, fue un vacío gélido que parecía absorber todo rastro de luz. Valeria sostuvo la mano de Enzo, con la sensación de que el tiempo se había detenido. Mamá, la voz de su hijo temblaba, como si las palabras pudieran romper el hechizo. ¿Qué está pasando? No pudo responder. La ansiedad la envolvió, un abismo donde cada respiración se sentía más pesada. En un instante inesperado, las sombras se separaron, revelando un oscuro sendero que se retorcía como una serpiente. Debemos irnos, pronunció Valeria, casi sin convicción, mientras el eco del grito la golpeaba de nuevo. No. Mi hermano. La necesidad de encontrarlo se apoderó de su mente. ¿Y si nos hace daño? Enzo lanzó la pregunta al aire, su mirada de niño arrugándose en angustia. Las dudas de Valeria se intensificaron. Cada paso se traducía en un riesgo no solo para ella, sino para su hijo. Solo un momento, suplicó Enzo, casi cayendo al suelo. Las sombras parecían alimentarse de su indecisión, y cada segundo perdido hacía que el aire se espesara. Las palabras resonaban con desesperación, fluyendo de la penumbra, desdibujando la línea entre el deseo de hallar el pasado y la necesidad de proteger el presente. Valeria miró de nuevo hacia la figura que se desvanecía, ahora un espesor de sombras quebradas. ¿Qué eres realmente? Escapó como un susurro. Si eres mi hermano, ¿por qué no me enseñas el camino?
La figura titubeó, su rostro tornándose aún más grotesco. ¿Por qué has olvidado? Olvidas tu dolor. El grito ahora reverberaba, el eco de su propio sufrimiento condensándose en esa sala. Valeria sintió como si el suelo tirara de ella, arrojándole a un pasado que había intentado enterrar. Pero yo nunca olvidé, musitó. No puedo. Entonces regresa. Ven a mí, la voz se tornó en un lamento. Quiero que sientas lo que yo siento. El frío, la traición, el vacío eterno, la tensión aumentó. Enzo apretó su mano con más fuerza. Mamá, no confíes en él. Sus ojos, grandes y asustados, miraban en dirección a la sombra. Valeria, en un instante de claridad, comprendió que esas palabras no eran solo de advertencia, sino también de amor. Al dar un paso hacia atrás, sintió que las sombras parecían desvanecerse, como si se replegaran ante su decisión. No. No más. La fuerza de su voz sorprendió incluso a ella misma. Eres egoísta. No puedes escapar, retumbó la figura, mientras el ambiente se tornaba más frío. Soy su madre. Y no voy a dejarlo. Las palabras atravesaron el aire, como un escudo protector. La imagen comenzó a desdibujarse. Valeria recordó sus risas, los momentos compartidos antes de la tragedia. Valeria, ahora se escuchó un grito desde el fondo del pasillo. La voz no era la de su hermano, sino de alguien más, un susurro familiar que no quería salir a la luz. Corre, Enzo, corre, dijo Valeria, sintiendo el peligro que emanaba de la sombra cada vez más feroz. Sin tregua, arrastró a su hijo, con la esperanza de que el impulso los llevara a la salida de aquel terrorífico espacio. Las voces continuaron múltiples, confusas, cada una clamando por la atención de Valeria. Los ecos del pasado se chuparon todo lo que quedaba de valor en el aire. Su hermano, la culpa. No te vayas. No puedes dejarme aquí, por favor, la figura gritaba, ahora agonizante. Pero Valeria no podía darse vuelta, no podía volver a caer en esa trampa. Y justo cuando creía que avanzar podría ser la respuesta, el suelo comenzó a temblar bajo sus pies. La oscuridad se cernía sobre ellos, con un rugido que sacudía sus corazones. Es una trampa, gritó Enzo, su voz llena de terror. ¿Una trampa, o una salida?, cuestionó Valeria en su mente, atrapada entre las sombras que amenazaban con cerrarles el paso. Mientras las paredes parecían cerrarse, Valeria sintió como la desesperación se apoderaba de ella. ¿Qué haremos ahora? La respuesta llegó en forma de gritos y ruidos desgarradores, mientras el paisaje comenzaba a desmoronarse. Era posible que la salida los llevara a otro lugar marcado por el terror o a una nueva vida. Lejos de toda esta oscuridad, y en medio de la creciente tormenta, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿podrían enfrentar no solo a los fantasmas del pasado, sino a los demonios que aún acechaban en su presente? Las sombras se agolpaban, girando y retorciéndose a su alrededor, mientras el temblor del suelo se intensificaba. Valeria y Enzo avanzaban con apuro, el miedo dibujándose en sus rostros, bañados en el sudor del pánico. La voz de la figura que había sido su hermano se desvanecía en un murmullo aterrador, y cada palabra parecía llevar el eco de otras voces perdidas. «Apresúrate», exigió Valeria, mientras el aire se tornaba más denso, como si estuvieran atravesando una cortina de pesadez. Un chillido desgarrador estalló desde la penumbra, haciendo que Enzo se detuviera en seco, con los ojos desorbitados. «Mamá, ¿quieres que me caiga?» «Solo sigue adelante», musitó ella, con una firmeza que luchaba contra la terrorífica incertidumbre. Pero la sombra de su hermano parecía perseguirlos, un espectro hambriento que se alimentaba de su indecisión. A medida que recorrían el oscuro sendero, la figura fantasmagórica se materializaba nuevamente. «No puedes huir de mí». El rostro, ahora nítido, revelaba una tristeza profunda, en contraste con la ira en sus ojos vacíos. «Eres parte de mi tormento. Enzo, no podemos quedarnos aquí. No podemos». Valeria se dio cuenta de que su hermano no solo era el guardián de los recuerdos, sino también el vínculo que la unía a un pasado que ella creía haber superado. La culpa la aprisionaba,
como un manto que no podía sacudirse, mientras el sendero se torcía en ángulos imposibles, la pared del pasillo se desmoronaba, revelando retazos de recuerdos que se deslizaban por el suelo, risas infantiles, momentos olvidados, promesas no cumplidas. Algunos, incluso, parecían estar impregnados de la risa de Enzo, el niño que todavía estaba allí, presente, a su lado. Mamá, la voz de Enzo resonó con una súplica que atravesó la tormenta de su mente. ¿Por qué no podemos quedarnos juntos? Tal vez él nos ayude. No. Él no es quien crees que es, Valeria respondió, la angustia vibrando en sus cuerdas vocales. La imagen de su hermano se distorsionó, su piel pálida comienza a desgajarse, dejando visible una carne oscura y sangrante. El terror nos envolvía como un abrazo mortal, los ecos retumbaban y reverberaban como realidades en descomposición. Valeria notó cómo el pasillo se expandía y contraía, como si las paredes tuvieran vida. Sigue, Enzo, por favor. El sudor fría goteaba de su frente, de repente, algo chocó contra ellos. Una niebla espesa surgió del suelo, atrapándolos en su frialdad. Valeria sintió que la desesperación comenzaba a morder su mente mientras el eco del lamento resonaba aún más fuerte, no puedes olvidar. Valeria, la figura avanzó, alzando una mano desgastada, como si intentara alcanzar a su hermana. Pero ella solo podía pensar en el camino hacia la libertad, hacia la luz que apenas podía vislumbrar. No. No voy a quedarme. Una corazonada la llevó a empujar a Enzo hacia adelante, mientras la niebla la envolvía, atando sus pies en un abrazo helado, las corrientes de aire parecían susurrar, mezclando las voces de quienes habían vivido y muerto allí. Siempre serás parte de mí. El terror nubló su mente. ¿Era posible que el exorcismo de su hermano significara también el de su historia? Esto no se terminará sin un sacrificio, murmuró una voz en lo profundo de su cerebro. ¿Sacrificio? Valeria pensó, sintiendo que la niebla comenzaba a pesar más de lo que podía soportar. Sin embargo, su instinto de madre había despertado, y con rabia y desesperación, se liberó. Enzo, ven, levantó la voz, manteniendo la determinación en su corazón. En ese momento, una claridad brutal la golpeó, iba a hacer lo que fuera necesario para proteger a su hijo, incluso si significaba enfrentar lo que había olvidado, pero justo cuando creía que habían logrado avances, las sombras se arremolinaron alrededor de ellos, una especie de un círculo de difusos gritos y risas malignas. ¿Qué estás dispuesta a perder, Valeria? La voz de su hermano se profundizó, resonando en su mente como un tambor. ¿La vida o el recuerdo? Enzo la miraba, los ojos llenos de terror e incertidumbre. Mientras Valeria sentía que el suelo crujía bajo sus pies. La imagen de su hermano se desdibujaba y desaparecía, y en su lugar, un oscuro portal se abría ante ellos, como una puerta al vacío, las sombras se precipitaron hacia ellos, y Valeria se encontró de nuevo cara a cara con su dolor. ¿A dónde nos llevará eso?, se preguntó, atrapada entre el deseo de enfrentar la verdad y la necesidad de proteger a Enzo de todo mal. La última imagen de su hermano resplandeció, un resplandor fugaz que atravesó su mente, despertando memorias que nunca creía revivir. El tiempo se agota, resonó la voz, un eco de advertencia. ¿Podrán Enzo y Valeria encontrar la salida antes de que la oscuridad los consuma completamente? ¿O se convertirán en parte de ese pasado que nunca parece dejar de atormentarlos? La duda se cernía como un espectro sobre sus corazones mientras el portal los llamaba, y solo el tiempo lo diría. Las sombras giraban más violentamente, como si estuvieran danzando a su alrededor, con el oscuro portal como el epicentro de su caos. Valeria sintió una punzada de terror. Enzo, gritó, su voz apenas audible en medio del alboroto. Con cada latido, el peligro se acercaba más y más, como una marea incontrolable que amenazaba con ahogarlos. La niebla espesa comenzó a despejarse un poco, permitiendo que Valeria vislumbrara mejor el rostro de su hijo. Los ojos de Enzo, normalmente brillantes e inquisitivos, ahora estaban llenos de un temor palpable. Se aferraba a su mano con fuerza. «Mamá, ¿qué pasa si nos atrapan?» «No dejes de correr», le ordenó ella, el sudor frío goteando de su frente. Tenía que mantenerse fuerte, aun cuando su mente sucumbía a las pesadillas que había intentado olvidar. El frío de la niebla se adhirió a sus huesos,
Su aliento se convertía en vapor y cada suspiro se sentía como un ladrillo en el pecho. Mientras avanzaban, Valeria notó que la penumbra aún mantenía fragmentos visibles del pasado. Imágenes de una infancia feliz, risas en familia, se distorsionaban en su mente, convirtiéndose en susurros lastimeros que se amalgamaban en un clamor. Siempre serás parte de mí, resonaba cada vez más fuerte. De repente, la figura de su hermano reapareció, más aterradora que antes. Con un grito desgarrador, Valeria sintió como un escalofrío recorría su cuerpo. «Deja a mi hijo en paz», gritó, insegura si su grito podía atravesar el velo del horror. Las sombras parecían responder, creando un laberinto en el que cada giro se sentía como un abrazo mortal. «¿Quieres salvarlo, Valeria?», la voz de su hermano irrumpe en su mente, profunda y tentadora. «Solo tienes que recordar lo que hiciste». «No. No puedo». Ella sabía que en esas palabras se escondía una verdad que la aterraba más que las mismas sombras. Si aceptar el pasado significaba liberar a su hermano, ¿estaría dispuesta a destruir lo que había intentado proteger? La imagen de Enzo, con su cara llena de confusión e inocencia, la sacudió. «Mamá, por favor», su pequeño voz se coló entre sus pensamientos, un hilo de necesidad que hacía que el corazón le doliera. El corredor se contraía. «Salgamos de aquí». Valeria se dio la vuelta, pero el portal parecía haberse expandido, reflejando sus peores temores. Todo lo que lo rodeaba se convertía en una oscura vorágine. La voz de su hermano retumbó nuevamente, esta vez cargada de rencor. «¿Vas a abandonarme como lo hiciste antes?». «Tú no eres él», gritó, aferrándose al pequeño abrazo de Enzo, quien observaba la escena con terror. «No puedo dejar que te lleves a mi hijo». Las ráfagas del viento oscuro comenzaron a arrastrar a Enzo, como si el mismo portal intentara devorarlo. Valeria, desesperada, tiró de su hijo, tratando de zafarse de la fuerza cósmica que los rodeaba. «No. No te lo llevaré». La niebla comenzó a desvanecerse ligeramente, exponiendo un paisaje oscuro, casi familiar. Un parque infantil resaltaba con la luz mortecina, sus columpios chirriando como ecos de cascabeles malditos, reflejando momentos pasados, y risas que ahora solo eran lamentos. Sus recuerdos se sentían vivos, atrapándola en una red de emociones crudas. «Enzo, corre». El llanto resonaba en su mente, sofocando su determinación. En las sombras, pequeñas figuras comenzaban a tomar forma, niños fantasmas, atrapados en el tiempo, cada uno más desolado que el anterior. Valeria hicieron eco en un lamento unísono, llenando el aire con una desoladora tristeza. Valeria sintió que un frío helado corría por su espalda mientras las figuras se acercaban. «Esto es culpa tuya», el susurro duplicó su terror. «Las sombras no se detendrán hasta que tú pagues». Su corazón latía frenéticamente. Valeria comprendió. Estaba atrapada no solo por el pasado que la había perseguido, sino por el miedo de no poder salvar a su hijo de lo que era. «¿Qué debo sacrificar para estar libre?», sollozó, enfrentando la cruda verdad. En un instante de revelación, escuchó una risa maníaca estallando entre las sombras. «¿Qué perderá Valeria por liberarse a sí misma o a su hijo?». La pregunta flotaba en el ambiente, un eco provocador. Entonces, algo en su interior se rompió. La niebla aumentó, el pánico volviéndose insoportable. «Enzo, ven», lo llamó, pero la oscuridad comenzó a tomar sus formas, sus manos gélidas extendiéndose hacia ellos, como garras que querían atraparlos para siempre. Mientras las sombras los rodeaban, Valeria se dio cuenta de que donde estaba una vez la esperanza, ahora solo quedaba un abismo. «Esto no termina aquí», resonó la voz de su hermano, entrelazándose con las risas que lamentaban su existencia. El portal relució, mostrando lo que deparaba el futuro. ¿Podrían enfrentarlo antes de ser consumidos? ¿O el sacrificio al que estaban destinados los atraparía en el eterno horror de sus propias elecciones? El silencio siguiente fue ensordecedor, preñado de preguntas. La oscuridad aguardaba. Valeria sintió que el aire se le escapaba mientras las sombras parecían pulsar a su alrededor. Las voces de los niños fantasmas se mezclaban con las risas distorsionadas de su hermano, creando una sinfonía aterradora que resonaba en su mente. «Enzo,
por favor, gritó mientras tiraba de él para alejarlo de las garras oscuras que intentaban atraparlos. Las figuras espectrales de los niños lloraban su sufrimiento, elevando sus brazos hacia Valeria como si la culparan. «Libéranos», suplicaban, sus labios temblando con cada palabra que caía en el silencio denso. Valeria luchaba contra el terror que la amenazaba. Sabía que no podían quedarse allí, atrapados en el eco del dolor ajeno. No puedo hacer esto, se decía, pero su voz sonaba perdida entre el llanto espectral. La niebla espesa comenzaba a envolverlos nuevamente, como un disfraz de muerte. Sin pensar, giró y corrió hacia la salida del parque, una meta difusa entre las sombras. Mamá, la voz de Enzo la trajo de vuelta a la realidad por un instante. La vista de su pequeño aterrorizado era suficiente para llenarle el corazón de valor. Con cada paso, las sombras parecían acercarse más, como si estuvieran burlándose de su desesperación. Sin embargo, el amor maternal le daba fuerzas, el gas metálico del aire parecía enredarse en su garganta mientras atravesaban una puerta hecha de sombra. Al cruzarla, se encontraron en lo que parecía un antiguo salón de clases, la luz temblorosa iluminando pupitres rotos y papeles amarillentos. El olor a moho impregnaba el ambiente, y Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Este lugar», murmuró, sintiendo cómo las memorias del pasado se desbordaban. La imagen de su hermano en ese salón, risueño, resurgió. Aquel espacio siempre había estado lleno de risas, de juegos infantiles, pero ahora era un mausoleo de recuerdos. Mamá Enzo estaba pálido, atrapado entre el miedo y la confusión. «¿Por qué estamos aquí?» «Hay algo que necesitamos enfrentar», le contestó ella, sintiendo que el tiempo se le escapaba. El sonido de la risa infantil resonaba en el fondo, un eco de tiempos más felices que ahora sonaban ominosos. Cada rincón del aula parecía atormentado, lleno de sombras que vigilaban con ojos vacíos. A lo lejos, un antiguo proyector comenzó a funcionar, proyectando imágenes desenfocadas de momentos perdidos. Valeria contempló el rostro de su hermano, entre sonrisas y juegos, momentos que ahora eran rostros muertos en la penumbra. «¿Por qué no pueden dejarnos en paz?», exigió Valeria, su voz un alarido en la nada. «Porque nunca fuiste sincera», la voz de su hermano resonó a su alrededor, siempre escondiendo tus secretos. La oscuridad de pronto parecía apoderarse del aula, intensificando la sensación de que estaban siendo observados. «Basta». Valeria gritó, sintiéndose más atrapada que nunca. La proyección cambió, mostrando a un Enzo más pequeño, con lágrimas. «Mamá», y una imagen de ella dándole la espalda, alejándose. «No». Valeria sintió que su corazón se quebraba. «No fue mi intención». Las sombras comenzaron a moverse agresivamente, como si se agitaban, alimentándose del dolor. Enzo se acercó a su madre, su confianza tambaleándose en la neblina de terror. «¿Qué hiciste?», preguntó, la voz del niño temblando, como si pudiese observar la verdad en el rostro de su madre. Las garras del pasado la alcanzaban y Valeria comprendió. «Debo hacer frente a esto», musitó, el terror reemplazado por una firme determinación. «Debo liberarlos de su tristeza». Mientras la oscuridad amenaza con devorarlos, Valeria se puso de pie, enfrentando las proyecciones de su conciencia aterrada. «Yo fui la que te dejé ir», admitió, sintiendo un peso insoportable. «Pagué con cada día de mi vida desde entonces, pero no quiero perder más». Todo pareció caer en un silencio helado. Tenía que liberar a su hermano, pero también a sí misma. A medida que las sombras cerraban el espacio, extendió su mano. «Si estás aquí, dame una señal», imploró a la oscuridad que había sido su hermano. Cualquier respuesta podía ser su salvación o condena. Las sombras comenzaron a agitarse violentamente, como una tormenta desencadenada. «Recuerda», resonó la voz, componiendo una cacofonía de alaridos. La oscuridad se retorció, a punto de consumirlos, mientras una brillante luz surgía del suelo, iluminando sus rostros. Justo antes de que todo se desatara, Valeria oyó una última frase que heló su sangre. «¿Estás lista para pagar el precio por liberarlo?». La luz se intensificó, envolviendo todo en un fulgor que la cegó. Antes de que pudiera formular una respuesta, el aula se desvaneció y una nueva visión se abrió ante ella, un lugar más oscuro, restringido. Tenía que elegir.
Su propia libertad o la perpetua condena de aquellos a los que amaba. Mientras las sombras se abalanzaban nuevamente, un pequeño susurro se escuchó al fondo, cargado de desolación. ¿Mamá podría Valeria encontrar la fuerza suficiente para lidiar con su pasado y rescatar a su hijo antes de que la oscuridad los engulliera por completo? Las puertas de su destino se cerraban a su alrededor, dejándola frente a la decisión más aterradora de su vida. Valeria apretó con fuerza la mano de Enzo, sintiendo cada pulso de su pequeño corazón como un recordatorio fresco de lo que tenía que proteger. La luz deslumbrante la rodeaba, pero su corazón se sentía pesado. ¿Qué precio debo pagar?, pensó, enfrentando el abismo de su propio dolor. La atmósfera tembló, y un silencio profundo lo engulló todo. Valeria, resonó la voz de su hermano desde las sombras. La figura temblorosa se acercó, pero Valeria ahora podía ver que estaba marcada por el sufrimiento y la confusión. Eres la única que puede liberarnos. No temas a la verdad. Sus palabras resonaban con una mezcla de desesperación y esperanza, un anhelo doloroso por reconectar. La oscuridad a su alrededor se sintió más frágil de lo que había sido antes. Sin embargo, la presión del pasado la mantenía atada. Ella se sintió desgarrada entre su amor y el pánico que emanaba de sus recuerdos. ¿Estás lista para enfrentar lo que has escondido? La voz de su hermano sonaba como un eco dulce, pidiéndole que diera un paso hacia adelante. Con cada palabra que pronunciaba, Valeria podía sentir los fragmentos de su confianza resquebrajarse. ¿Qué hay de Enzo?, se preguntó. ¿Qué pasaría si se internaba en esta oscuridad y lo perdía también? Pero la imagen de su hijo petrificado y asustado a su lado le dio fuerzas. Debía encontrar la manera de liberarse, no solo por su hermano, sino por el futuro que Enzo merecía. Lo haré, murmuró, su voz firme a pesar de las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. Lucharé por mi hermano y por mi hijo. El aire se sacudió a su alrededor, y Valeria se dio cuenta de que cada decisión que había tomado la había llevado justo hasta allí. Cada fragmento de dolor, cada pérdida, se unió en un torrente de poder. Estoy lista, pronunció con la convicción que llevaba dentro. Las sombras comenzaron a formarse y retorcerse, como si fueran las corrientes de su propio horror. Las figuras de los niños fantasmas se acercaron, sus ojos pidiendo compasión y redención. Enzo apretó su mano aún más fuerte, y Valeria lo miró con ternura. No te dejaré ir, le aseguró. Su pequeño asintió, la confianza saltando en sus ojos. Solo tienes que aceptar, murmuró el eco de su hermano, una súplica velada. La luz explotó, abriéndose como una flor, y a medida que lo hacía, cada sombra comenzó a alejarse, revelando la verdad que había ocultado. Los ecos de risas infantiles reverberaron a su alrededor, y Valeria vio destellos de su vida pasada, momentos de felicidad que había encapsulado en la tristeza. Nunca quise olvidarte, dijo Valeria, su voz resonando por encima del murmullo. Te perdí, y nunca he podido perdonarme. Y así, extendiendo su mano, dejó que la luz entrara en ella. Cada rincón oscuro de su alma comenzó a disiparse, y una calidez envolvente la rodeó. Comenzó a recordar. Vale. Ayúdame, resonó una voz cargada de prolongados ecos. Ella sintió el peso en su pecho disminuir, a medida que la densidad del horror se volvía un eco lejanamente familiar. Había estado cargando no solo su dolor y arrepentimiento, sino el de aquellos que había perdido. Lo siento. Lo siento, gritó al tiempo que las figuras comenzaron a desvanecerse, como sombras encontrando su camino hacia la luz. Las imágenes fragmentadas de su hermano sonrieron, y en ese instante, Valeria supo que lo había hecho. Había liberado lo que había mantenido cautivo. En un último alarido, las sombras de los niños fantasmas se elevaron mientras Valeria sintió que un nudo se deshacía en su pecho. La fría oscuridad no pudo soportar la luz que ella estaba emitiendo. Enzo, aún a su lado, observaba con un brillo de asombro. «Mamá, ¿lo hiciste?», preguntó, una chispa de esperanza brillando en sus ojos. «Sí, mi amor, sí lo hice», respondió Valeria, viendo cómo el salón de clases se desvanecía en un resplandor dorado, llevándose consigo todo el peso de su dolor y el tormento del pasado. El lugar se desmoronó. Enzo y ella se sintieron arrollados por un vórtice de luz, una explosión de colores que la envuelven y la lanzan en una dirección desconocida.
Cuando la neblina se disipó, se encontraron en el parque que había sido testigo de tantas risas felices. ¿Mamá, estamos de vuelta? Enzo preguntó mirando a su alrededor, su rostro iluminado por la mañana clara. Valeria lo abrazó con fuerza, sintiendo su latido. Sí, estamos aquí, hijo, respondió, aliviada y con el corazón abriendo paso a una nueva vida. Nunca más volveremos a permitir que el pasado nos atrape. Los ecos de las risas que una vez fueron tristes se convirtieron en melodías de felicidad en su corazón. Enzo miró hacia el cielo y sonrió. En ese momento, Valeria supo que, mientras cargara consigo los recuerdos, también llevaría el amor que jamás se desvanecería. Juntos, caminarían hacia un futuro brillante, dejando atrás lo oscuro y abriendo paso a nuevas memorias. Tú también puedes ayudar a que esta historia llegue a más personas. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.